conversó con el almirante Jorge Montoya y les presentamos esta conversación a continuación. Almirante Montoya, quisiera comenzar esta conversación planteando una polémica en función de la declaración que hizo usted respecto a que deberíamos proscribir a los comunistas, es decir, impedirles todas las vías de llegar al poder por la vía democrática. ¿No es esto justamente la antítesis de la democracia? Parecería ser, ¿no? Pero la democracia debe defenderse de los ataques que recibe cuando los ataques provienen de alguien que no es democrático, que no cree en nuestros principios ni en nuestros valores. Esto es un asunto mucho más elaborado que vamos a preparar para presentarlo el próximo año en el Congreso, tratando de eliminar de que en el Congreso puedan sentarse asesinos, violadores, terroristas después de haber cumplido su sentencia, porque ahora no hay nada que lo impida. Pueden sentarse y estar compartiendo con nosotros alguna persona que ha usado las armas para pelear contra nosotros, contra la democracia. Bueno, de hecho usted va a tener que compartir el hemiciclo con terroristas arrepentidos, entre comillas. Sí, para nosotros no existe terroristas arrepentidos, porque conocemos la ideología que tienen y los hemos seguido durante muchos años, ¿no? Conozco y los he estudiado bien, sé cómo son, no cambian, mantienen su ideología, están concientizados completamente. ¿Coincide usted en que está Sendero Luminoso en una etapa de tomar el poder usando o aprovechando las vías democráticas? Sí, nosotros los peruanos somos de fácil olvido, ¿no? Nos olvidamos de las cosas. Abimael Guzmán dijo, esto es un recodo en el camino para poder continuar con la lucha después. Y al poco tiempo apareció el Movadef y ha mantenido esa vinculación permanente. Abimael se comunica con ellos de manera permanente. No hay nada que se lo impida. Toledo abrió las cárceles, abrió las posibilidades de comunicarse y ahora tienen comunicación. Entonces, esto ha venido creciendo poco a poco. Han venido construyendo un partido, han venido construyendo una estrategia para poder tomar el poder en algún momento, por la vía de la legalidad, entre comillas, para una vez estando en él, hacer lo que deseen hacer. La prueba es Venezuela con Chávez y Castro. Castro le recomendaba a Chávez qué hacer a lo largo de su revolución, entre comillas, para poder consolidarse en el poder. Y eso mismo está sucediendo acá. ¿Cómo es posible que el jurado que ha sido tan estricto, por ejemplo, con los títulos universitarios de algunos candidatos, con las propiedades, hasta con la propiedad de un auto, no se hayan fijado en que se les estaba filtrando terroristas convictos y confesos en las listas parlamentarias? Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha salido en las redes que ha sido perteneciente al Partido Comunista, Patria Roja, de joven. Sí, claro. Ha sido un activista en esa época. Eso puede dar una muestra de cuál es su sesgo y cómo se hace de la vista gorda cuando conviene. Y cuando no, no dice nada. Hemos presentado como partido actas fraguadas, con firmas cambiadas. Y a nadie le importa. Está ahí, hasta ahora no contestan. Lo que estamos pretendiendo es que los que han hecho estos delitos, que hayan cometido estos delitos, vayan presos. No puede quedar un proceso electoral manchado de esa manera. Y sobre todo que no se repita en la segunda vuelta, porque con esos antecedentes nos puede esperar cualquier cosa. Si se hace lo que se ha hecho en la primera votación, que no se cumplió con mandar personeros a todas las mesas por la cantidad de mesas que había, no tenemos forma de controlar el conteo de votos, definitivamente el resultado va a ser a favor de Castillo. De eso estoy convencido. Fuerza Popular va a tener que hacer un gran esfuerzo y poner personeros en todas las mesas para cuidar el voto y pelear el voto mesa a mesa. En la segunda vuelta la historia es diferente, ¿no? La historia es de Cerrón y de Castillo, que están anunciando de que va a haber un fraude porque ya ven que están perdiendo las encuestas. Ellos tienen sus escenarios bien pensados y bien tabulados. O sea, si ganan ya saben qué van a hacer. Van a cerrar la Constitución, van a romper la democracia desde adentro. Y si pierden, van a hacerlo de afuera. Van a generar una desestabilización en el país. Han tenido reuniones en el sur para acordar un paro, ¿no? Y eso va a afectar la economía y va a afectar el país. O sea que ambos escenarios son buenos para el comunismo. Para ellos es bueno cualquiera de los... O sea, si ganamos, ganamos, y si perdemos, también ganamos. También ganamos, porque el objetivo es tomar el poder como sea. Finalmente es como sea. Si esto me ayuda a llegar lo más cerca, mejor. Si no, me voy por el otro lado. Igual lo voy a hacer. ¿Quiere decir entonces que el estallido social en el Perú es inexorable? ¿Va a ocurrir de todas maneras? Si no tomamos medidas, yo creo que nuestra población es diferente a la de los otros países, para empezar. O sea, la gente que está actuando cree que está haciéndolo de buena fe, que está luchando por algo y que se convierte en un héroe, y no sabe que está siendo engañado y manipulado como está sucediendo en Colombia y como ha sucedido en Chile. Porque son jóvenes que no saben nada de política, solamente saben de reclamar, porque les han metido en la cabeza que tienen que reclamar. Algunas de las universidades más caras de Lima son grandes centros de concientización izquierdista. Sabemos que la Universidad Católica
es un foco importante, ¿no es cierto?, de formación de cuadros de izquierda. Pero también lo es la Universidad de Lima. Yo estudié ahí hace más de 2 décadas y todas las lecturas, todas las separatas, todos los libros que nos daban a leer en la facultad eran de pensadores de izquierda. Entonces, ¿de qué nos quejamos si ya tenemos generaciones que han sido formadas con ese chip? Los partidos políticos no están haciendo una labor ideológica en las universidades y están dejando que Sendero avance día a día más y más a través de Movadef. Y eso ha sucedido. Nadie ha puesto la cara para contradecir lo que estaban metiendo en el cerebro lo de Movadef. Y eso es una labor de lucha ideológica, pero en la etapa de formación de los universitarios, que es un campo de batalla ideológico histórico. No se ha tomado. Han estado libres. Tan libres que forma parte de la currícula que me está contando. Ya se introdujo en el sistema y concientizan a todo un país. Queda absolutamente claro que Vladimir Cerrón es un agente del comunismo internacional formado y adiestrado en las escuelas de Cuba y que además claramente tiene el apoyo no solamente de la izquierda radical, sino abiertamente de Sendero Luminoso, que ha salido en el BRAEM a respaldarlos. Nuevamente atacan al propio proceso electoral, que fue como comenzó Sendero Luminoso en el Perú. Es una vinculación clara la que existe, y esa es una muestra de que existe la vinculación. Y lo dicen de esa manera porque ellos son Sendero en armas. No es el sendero legal, entre comillas, de Movadef y CONAR y nada de eso. Es un sendero en armas que siempre ha tenido diferencias con el otro. Porque ellos siguen considerando de que la toma del poder viene por la fuerza de las armas, aunque no tienen posibilidad de hacerlo, ¿no? Ellos van a desaparecer en 6 meses seguramente. No creo que dure más. Pero este movimiento no. Este movimiento, entre comillas, legal, metido con mucha parte del magisterio que lo ha seguido a Castillo en este viaje político, es peligroso para el país. Y tenemos que pensar como país, no como partidos políticos en este momento. ¿Qué queremos del Perú al futuro? Queremos una nación sojuzgada por el comunismo, un totalitarismo como el que existe en Venezuela, que no se puede salir de él porque manejan todas las instituciones y tienen a la Fuerza Armada de su lado porque las han comprado de una manera descarada, ¿no? Han cercenado los altos mandos, han hecho una revuelta interna y han cambiado el orden jerárquico de las Fuerzas Armadas. Justamente al tema de las Fuerzas Armadas quería referirme porque mucha gente dice, bueno, si el comunismo se quiere enquistar en el poder y no quiere soltarlo, la Fuerza Armada es la indicada, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Ejército, la Marina, la Aviación? Si ese gobierno que entra al poder cambia las leyes radicalmente, ya dejó de ser constitucional. Si va contra la Constitución, dejó de tener el poder constitucional. Y si lo dejó de tener el poder constitucional, el Congreso lo puede tener. Y las Fuerzas Armadas pueden responder a las órdenes del Congreso. Porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas está dado por la Constitución. Dentro de ese marco constitucional, si uno se sale de ese marco, se acabó ese poder que tiene el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Un presidente que rompe el orden constitucional deja de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Deje de ser automáticamente jefe supremo de las Fuerzas Armadas porque ha roto el orden constitucional sobre el cual está basado la jerarquía militar. ¿Y por qué esto no se cumplió con Vizcarra cuando cerró el Congreso? Esa es una buena pregunta, que me la he hecho yo muchas veces. Yo creo que por falta de experiencia o por temor de tomar una acción que les digan golpistas y quedarse desamparados. Porque necesitan el apoyo político. O sea, creo que lo que hubiera necesitado es que el Congreso los llame y le diga oficialmente, les curse una comunicación para que se pongan a órdenes del Congreso, ya que el presidente había roto el orden constitucional. ¿Qué garantía podemos tener los peruanos de que nuestras Fuerzas Armadas van a estar del lado del orden democrático? Si en Venezuela se pusieron del lado de Chávez y en el gobierno de Velasco, pues simplemente subieron al poder con un gobierno de izquierda. Nosotros en el Congreso vamos a ser fiscalizadores del cumplimiento de la Constitución, esté quien esté en el gobierno. Si alguien intenta romper la Constitución, va a ser vacado definitivamente porque esa persona rompió los cánones democráticos y la vacancia está más que suficientemente probada para poder sacarlo, ¿no? Pero si nos ha dicho el señor Castillo que va a cerrar el Congreso. Antes de... No, por dar una dádiva lo eliminan de las elecciones, pero por decir que va a cerrar el Congreso, lo aplauden. Increíble. No, es increíble. O sea, eso es lo que no se entiende en nuestra democracia. O sea, usted regala un panetón en campaña, lo sacan. Sí. Promete cerrar el Congreso, queda. No lo aplauden todavía, ¿no? Y dicen que el que está contra él, uno es el que está mal, porque está quitándole su posibilidad de expresarse. La paradoja increíble aquí es que un candidato a elecciones democráticas promete dar un golpe de Estado cuando llegue al poder. Esa es su promesa electoral para una elección democrática, es claro. Increíble. Él puede decir lo que le dé la gana, pero lo que llama la atención es que gente pensante
La última que me ha sorprendido es mi amigo Modesto Montoya, que dice que va a estar con el lápiz porque le va a poner un Ministerio de Economía, de Investigación y Desarrollo, de Ciencia y Tecnología. ¿Pero para hacer qué? Para lavar cerebros, porque no van a poder hacer nada, están sin libertad absoluta. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, el resentimiento es tan grande y tan profundo que no interesa que sea, pero yo me tiro a lo que existe porque no me hizo caso. Eso está mal. ¿No? Hay que ser tolerantes dentro de los demócratas, no con los comunistas. Al revés es el tema. Muy pertinente. Continuamos con esta entrevista que hace Beto Ortiz al almirante Jorge Montoya. En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, la inestabilidad va a ser inmensa, ¿no? Es decir, vamos a tener no solamente un Congreso fragmentado y con mayoría comunista, sino también una inestabilidad a nivel económico, a nivel de seguridad interna. ¿De qué manera se puede contribuir a que un eventual gobierno de Fujimori tenga la estabilidad que no tuvieron Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra? Lo primero, que el Congreso tiene que ser adecuado a esta situación, tiene que ser dialogante, tiene que haber concertación, tiene que tener la facilidad de poder llegar a acuerdos rápidos y eficientes sobre los temas más candentes para el país, que son la alimentación de los que no tienen que comer, el reactivar la empresa privada, el invertir en grandes obras de infraestructura para poder generar fuentes de trabajo. Los pequeños empresarios tienen deudas con los bancos que se les están yendo encima, están embargando sus bienes. Eso tiene que solucionarse de forma inmediata, ¿no? Y para hacer eso se necesita consenso de todas las bancadas. Los del lápiz, que hablan tanto de ayudar a los que menos tienen, serían los primeros en estar de acuerdo con esto, si es que dicen la verdad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos en lo que se refiere a geopolítica, a seguridad nacional, de que un gobierno comunista llegue al poder después de haber prometido cosas como que le vamos a dar mar a Bolivia, ¿no? Porque esa ha sido una de las promesas del candidato, o qué va a pasar con el BRAEM, qué va a pasar con el combate al narcotráfico en un gobierno como ese, que sabemos todos es un modelo que más bien se sirve del narcotráfico? Sí, o sea, va a ser un caos. La verdad que es peor que una guerra eso, porque estamos con la sociedad, entre comillas, viviendo una fantasía, pensando que ellos no van a ser tocados nunca como somos los peruanos. A mí no me toca, Tarata es un ejemplo. Hasta que no reventó Tarata, en Miraflores no sentían que estaban en el conflicto. O sea, nos va a tener que reventar en la cara para darnos cuenta. Ese es un grave y serio peligro. Pero ya están acomodando sus fichas. Han nombrado jefe de NACO al que estuvo el ministro del Interior, a Rubén Vargas, que tiene vinculaciones tiene hermanos que han sido terroristas. No, o sea, ya están colocando piezas en el lugar que deben estar para estar preparados para la toma del poder. Topos metidos ahí hasta el momento que digan, despiértense, salen y toman el control. Este gobierno morado del presidente Sagasti ha hecho más daño a la Policía Nacional que ningún otro gobierno anterior. Y el artífice de eso, Rubén Vargas, es premiado con la presidencia de la Empresa Nacional de la Coca. Entonces, quiere decir que Rubén Vargas hizo su trabajo, ¿no? Hizo lo que le pidieron que haga. Mandar de baja a 20 generales, ¿no? Y poner la policía de cabeza y someterla además a todas las humillaciones que hemos visto en las manifestaciones violentas de las calles. Así es, o sea, ha preparado a la población para su fin, que es el descontrol social absoluto para que no puedan hacerlo. O sea, con la policía tiene que salir, si sucede algo antes que se cambie la ley, va a tener que salir la policía y usar todo el coraje que tiene y saber que van a ser respaldados por el Congreso, con el nuevo Congreso que vamos a ocupar y actuar, porque si no nos quedamos sin protección. O sea, el principio de proporcionalidad es un insulto para cualquier autoridad que quiera imponer su autoridad. ¿Cómo voy a estar en igualdad de condiciones para imponer mi autoridad? No resiste la lógica más simple, ¿no? O sea, si estoy en las mismas condiciones, la probabilidad de ganar son 50-50. Me puede ganar él o lo puedo ganar yo. Cuando lo que quiere la sociedad es tener paz y tranquilidad, tiene que tener superioridad sobre el que va a imponer la autoridad. Y esa superioridad tiene que ser manifiesta, con armas, con actitudes, con normas y con leyes. Con todo. Pero hemos visto cómo mandaban al sacrificio a los policías solamente con escuditos de acrílico a ser masacrados por las hordas, por ejemplo, en los disturbios de Ica, ¿no? Y hay que llevar a su pistola porque lo sancionaban o lo dan de baja. Eso es increíble. Eso está pasando en nuestra sociedad. O sea, está diciéndosele
A los que tienen que cuidarnos, a los que tienen que mantener el orden, mejor no lo hagan porque se van a ir presos. Dejen que reviente el tema. Y después de la victoria militar que significó el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés, perdimos en la leguleyada, ¿no? Así Perdimos en las ONGs, en las cortes internacionales, nos dejamos avasallar y terminamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Que Cuando no aquí existieron. lo que significaba era de salvar a personas que habían sido sometidas por las armas y privadas de su libertad por casi 150 días. Y muchos de esos que siguen vivos y siguen haciendo sus actuaciones en favor de Castillo ahora. Son comunistas al final, no son caviares, son comunistas. Bueno, los Lo que salieron con tarjeta preferente del encierro, como Sagasti, como Toledo, como Díez Canseco, que Serpa Cartolini les abrió las puertas porque dijeron con ustedes no chocamos. Y nadie se acuerda de eso. El presidente actual fue uno de ellos. ¿Sí? De todo lo que ha mencionado, el único que era consecuente con lo que creía era Díez Canseco. Él nunca dijo que no era lo que era. Él sabía de todo el mundo qué cosa era. Él era rojo y se respetaba porque era rojo. Mantuvo su línea siempre. A diferencia de los otros que se tratan de ocultar o camuflar con otras situaciones. Que dicen ser morados cuando son rojos. Sí. El tema que estamos hablando ahora de qué va a pasar, a mí me preocupa mucho porque estamos no sé cómo definir, la sociedad se ha convertido en algo tan pasivo en este tema, tan de espectadores que nunca les va a llegar y no se dan cuenta que está en la puerta de su casa. Y que el día de mañana se van a levantar y se van a encontrar que no pueden salir a la calle porque están incendiando los carros en la calle. ¿No? Eso es el peligro que tenemos ahora. Los medios de Y ahí comunicación. vamos a llamar a la Fuerza Armada y ahí nos vamos a acordar a la policía cuando sea demasiado tarde. Y ahí ya no hay nada que hacer, ya está perdido el partido. Tenemos que prever, todos nos dicen que tenemos que hacer. Lo que está sucediendo en Colombia es una muestra de lo que puede suceder acá. La táctica que están empleando allá la van a emplear acá. O sea, es darle, vas a hacer una guerra y estas son tu punto fuerte para defenderte. Nos han dicho todo y no estamos tomando acción. Deberían haber planes de movilización ya establecidos por la Fuerza Armada para controlar el país en este momento. Y deberían estar entrenando, deberían estar en esa aptitud, no cuidando las vacunas. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Que he visto ahora, me he vacunado hoy día. ¿Para qué? Muy bien la atención en San Isidro, me han atendido muy bien, no tengo ninguna queja, pero vi a un grupo de militares que estaban cuidando el orden, que no tenían nada que cuidar, todos éramos ancianos los que estábamos ahí. Tranquilos, sin ningún problema, nadie va a saltar, con que haya un policía sería suficiente. Se están empleando las Fuerzas Armadas, distrayéndola de su tarea principal en estas cosas que no tienen sentido. Pérdida de tiempo. Se han encontrado armas en diferentes sitios del país. Las armas bolivianas, claro. Se ha detenido bolivianos. Para mí yo creo que las armas vienen de Venezuela, a través de Bolivia, pero vienen de Venezuela. ¿Cuál podría ser el plan? Hacer una zonada, hacer un levantamiento parecido a lo que está viviendo Colombia actualmente, pero mucho más grande y a lo largo de todo el país. Y el pretexto perfecto sería decir hubo fraude, perdimos porque hubo trampa. Y entonces salimos a meter bala. Claro, en Chile fue por 10 centavos del precio del metro, en Colombia por los impuestos, acá va a ser por el fraude. ¿No? O sea, Cualquier pretexto es bueno. Cualquier pretexto es bueno y mientras más grande sea el pretexto, mejor. Vamos a ver si salimos de esta. Esperemos. Esperemos.